nos damos cuenta que nosotros podemos trabajar en una oficina o trabajar en nuestra casa o hacer muchísimas cosas y estamos involucrados con el arte. ¿Por qué? Porque si somos capaces de observar todo esto, cuando estamos frente a un evento artístico, una poesía, estamos en un concierto, estamos en una exposición, podemos observarla, podemos dedicar ese momento, ese tiempo a la contemplación, que eso es. La contemplación es una observación pausada. ¿Y saben además qué es? Una observación sin fines. Porque muchas veces observamos para obtener después algo, y con la contemplación es nada más para estar ahí. Nosotros, con nuestra propia voz, esa que nunca escuchamos, esa que mantenemos sorda, nuestra voz más interna y lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? Sucede una escultura, sucede la luz y la sombra sobre esa escultura. Y después podemos trasladar eso a nuestra propia realidad. Y entonces nos damos cuenta que la luz y la sombra tienen otro sentido, tienen otro valor. Se pudo construir una obra a través de eso, tan efímero, tan intangible, tan frágil. Una luz y la sombra, nada más. Entendemos la oscuridad, entendemos que nosotros somos esa luz y esa sombra. Entendemos eso. Y ya estamos inmersos, ya estamos participando del arte. Después de eso, sigue otra cosa muy importante, la descripción. Si nosotros no observamos detenidamente algo, lo que sea, un evento cotidiano, una lectura, si no observamos, no somos capaces de describirlo. No vamos a poder describir nunca nada. Y en ese proceso es donde ya está la creación, donde podemos describir algo. ¿Cuántas veces no ha pasado que queremos decir, explicar cualquier cosa, incluso una nimiedad, y decimos, es que no sé cómo decírtelo? Ese es un problema. Ese es un problema, porque no estamos dando tiempo a la descripción de ese hecho, a la descripción de esa emoción, porque tal vez nos da muchísimo pudor describir una emoción. Y ese es el pudor que tiene que vencer un artista, describir esa emoción con cualquier tipo de obra. Y ese es el pudor que tenemos que vencer los espectadores, porque soy una espectadora como muchos de ustedes que están aquí, que son espectadores del arte. Tenemos que vencer ese pudor para observar y después describir lo que hemos observado. Y entonces viene todo este proceso de observar, de describir, y nos adueñamos de la obra, nos adueñamos de ese evento, nos adueñamos de ese momento, nos adueñamos de esa experiencia, la hacemos nuestra y nos la llevamos en la memoria y podemos construir nuestra realidad aún más grande con eso. Y cuando estamos ahí y vemos un objeto que no nos satisface, vemos un evento que no nos satisface, que no nos deja nada para la memoria, que aunque lo observemos no nos hace sentir plenos o no nos hace sentir más curiosidad, entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi observación no quiere más de esto? ¿Por qué mi sentido de descripción se acaba rápidamente? Porque con otras cosas nuestro sentido de descripción crece. Cuando nosotros estamos con otro tipo de obras, con obras complejas, o que podemos analizar nuestra cotidianidad en sus complejidades, nuestro sentido de la descripción crece, que eso es lo que necesita el arte, que crezca este sentido de la descripción, como un sexto sentido, el sentido de la descripción, que seamos capaces de hacerlo, de conocer todo. Entonces nos damos cuenta que en ese momento estamos frente a algo que no es arte, porque no llena eso, porque no ocupa ese espacio mental, porque no ocupa ese espacio emocional.
y nos detenemos. Y necesitamos entonces de otra cosa para satisfacernos, porque el ser humano es adicto a todo eso. Somos adictos a ese estar siempre recibiendo imágenes, cosas, sonidos. Somos adictos. Y entonces hay cosas que nos satisfacen eso. Y es una adicción creativa, es una adicción necesaria. Y cuando eso sucede, tenemos que también aprender a discernirlo. Y tenemos que aprender a desmontar los elementos que hay alrededor de eso, que le podemos decir que son casi como fantasmagorías alrededor de todo eso, que nos tratan de convencer de algo que no es arte, que no vale lo que nos dicen que está valiendo, que no significa lo que nosotros decimos, nos están diciendo. Porque en este momento, lo que más nosotros necesitamos de esta realidad es crear significado para todo. Significado, porque a través de ese significado podemos crear ficción. Y cuando el significado es poco, la ficción es procaz, como vemos en esas obras, como vemos en esos objetos, que nosotros sentimos que eso no es arte. Para todas esas personas que sienten eso, para todos los que nosotros queremos, que tenemos que observar, para todos los que tenemos esa sed de describir lo que observamos y que queremos hacer crecer nuestro sentido de la descripción, como hacer todas esas conexiones neuronales, esas conexiones emocionales, llevarlas a nuestra memoria y tener siempre latente ese sentido de la descripción, escribí este libro para todos ustedes, para que podamos tener esos argumentos, para que podamos entender por qué tenemos esa necesidad, para que podamos sentir que tenemos que explotarla, saber lo que nosotros sentimos y deseamos describir es completamente válido, que no necesitamos del sentido o de la descripción artificial de otra persona, que no tiene una relación intrínseca con los hechos. Y nosotros ante los hechos estamos viendo ciertos objetos y ciertas características y no está sucediendo. Porque en este proceso, en este sentido de la descripción, como yo lo llamo, participan todos nuestros sentidos. Participa nuestro oído, participa nuestro olfato, la vista, el tacto, todas estas ventanas de información que hacen que todo eso llegue al cerebro y que el cerebro pueda procesarlo y lanzarlo en esa descripción. Y debemos por eso de confiar en nuestros sentidos. Debemos de confiar en ellos para poder entender lo que queremos, lo que está absorbiendo nuestra mente y hacia dónde lo está llevando y hacia qué estado de la memoria lo queremos hacer. Entonces, el arte, nos damos cuenta que no es un ente privilegiado para un grupo que hace un ejercicio literalmente onanista de todas esas obras y sus significados. No. Nos damos cuenta que en el arte tenemos la oportunidad de participar todos. Y no porque tengamos esta ideología falsa de que todo el mundo es artista y que cualquiera puede hacer arte. No, para hacer arte hay que tener mucha disciplina, mucha vocación y mucha entrega. Pero para contemplar arte, para estar en el fenómeno artístico, para participar de él, no necesitamos doblegar nuestra inteligencia, doblegar nuestros instintos, negarnos a nosotros mismos y asumir algo que nos están diciendo de manera artificial. Eso sí no lo necesitamos, porque nuestros instintos, nuestra experiencia, lo que nosotros tenemos es suficiente, porque todos los seres humanos, todos, tenemos una inclinación natural por la belleza. Tenemos una inclinación natural, una curiosidad natural por el conocimiento. Todos lo tenemos. No se necesita, no hay persona ajena a eso. Todos tenemos esa enorme necesidad de ver, de aprender. Por eso hemos evolucionado tanto. O sea, las historias no hubieran existido
no se hubiera creado la literatura, si alrededor de una fogata hace 40,000 años o 50,000 años, no se hubiera sentado un grupo de personas a escuchar el relato de alguien y después comunicar ese relato. Y así fue como surgió la literatura, y así fue como surgió la poesía, de esa manera. Y hoy, el día de hoy, nos seguimos sentando alrededor de la fogata. Nos metemos a un cine oscuro a que alguien nos cuente una historia. Y seguimos todos ahí, alrededor de esa fogata. Y nos volvimos adictos a las historias. Y por eso creamos los grandes mitos y por eso alimentamos nuestra propia historia. Y vemos que existen los hechos y nosotros con nuestras descripciones de los hechos hacemos algo más de ellos. Si no fuera por esa capacidad de descripción de los seres humanos, no tendríamos periodismo, no tendríamos historia, no tendríamos novelas, porque hemos desarrollado ese sentido de la descripción. Y cuando algo termina así, cuando algo es una nimiedad y no hay más para esa descripción, más que el artificio de una idea impuesta, nos damos cuenta que entonces no se está ejerciendo ese sentido. Y hemos ejercido eso cuando, por ejemplo, estudiamos el sonido. El sonido lo hemos transformado muchísimo, lo hemos refinado al máximo. Hemos sido capaces de hacer música comprendiendo nada más hasta el sonido de nuestro cuerpo mismo, de cómo suena nuestro cuerpo contra nosotros mismos. Ahí empezó la música y empezó la voz, y la voz empezó a decir cosas y nos dimos cuenta que nuestra propia voz era un instrumento musical prodigioso, capaz de emitir cualquier cantidad de notas, de transmitir emociones, y nos dimos cuenta entonces que nuestro ser tenía dos funciones: sobrevivir y trascender. Superamos sobrevivir y en el momento que superamos esa supervivencia, tratamos de trascender nuestra propia condición en ese momento. ¿Y cómo la podíamos trascender? De una manera no utilitaria, porque sobrevivir es utilitario. Tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que trabajar. Pero los seres humanos vamos más allá de ser un costal de huesos y carne. Hay algo que nos transforma y que no sabemos qué es. Y que late nuestra inteligencia y late nuestro corazón. Y no sabemos qué es. Y tenemos que alimentar eso de alguna manera. Y le tenemos que dar sentido y le tenemos que dar significado de alguna manera. Y empezamos a escribir historias, y empezamos a tomar el color y transformarlo, y empezamos a hacer muchísimas cosas. Empezamos a hacer arte, que no sirve más que para el arte y no sirve para otra cosa. O sea, un paisaje pintado en la pared no sirve para más, pero nos evoca, nos trae memorias, cambia el entorno, y está ahí, y es lo que necesitamos. Y nos da otro tipo de alimento y le da otro tipo de función a todo nuestro ser. Y la música es capaz de transformarnos y es capaz de darle sentido a todas nuestras emociones. Y podemos decir, ¿cómo es posible que esta pieza pueda describir tan bien lo que siento? Porque está trascendiendo. Porque la persona que la compuso no estaba pensando en nadie más que en sus propias emociones y supo trascenderlas a través de los sonidos. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso no podemos engañarnos y no podemos ceder y destruir todo eso y destruir todo ese proceso cognitivo, emocional de nuestro sentido de descripción simplemente para asimilar una cosa. No podemos, porque no vamos a ceder, porque es nuestra propia naturaleza, porque hay una otra manera de sobrevivir, y se puede sobrevivir a través de esas sensaciones, se puede sobrevivir a través de esas lecturas,
se puede sobrevivir a través de escuchar música, se puede sobrevivir viendo una pintura, viendo un dibujo. Vean lo que hacen cuando se ponen un tatuaje, está trascendiendo su piel, le están dando otro sentido al dibujo, le están dando otro sentido a su cuerpo, lo están trascendiendo. Quieren llevar una obra en el brazo, quieren llevar una obra en la pierna, llevarla siempre, y les da un significado. Y no es gratuita la imagen que eligen. Hay gente que sí, hay gente que casi se pone un letrero de no estacionar, pobres de ellos. Pero hay otros que no, hay otros que buscan artistas y lo hacen y se ponen esa obra ahí. Entonces existe esa trascendencia. Y por eso, para mí era importante escribir este libro, porque lo escribí pensando en todos ustedes, en los que estudian arte, en los que van a un museo, en los que van y ven una obra de teatro, en los que en su ser más privado, en sus emociones más íntimas, son capaces de tomar un trozo de papel y escribir lo que están sintiendo. Para todos ustedes escribí este libro, porque pensé que era necesario, porque tengo un compromiso con el arte, tengo un compromiso con los artistas y con las personas que contemplan el arte. Con todos ustedes tengo ese compromiso. Y este libro es para ustedes. Gracias por estar aquí. Me interesa mucho escucharlos. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si nos ayuda aquí alguien de la... Buenas noches. Buenas. Dos preguntas, si me permite. Primero, Avelina, creo que se ha avanzado suficiente en esta falacia del arte contemporáneo. Antes ni siquiera se podía cuidar. Segundo, recuerdo que el gran director orquestal... Gracias. A ver, primero, así que por partes. Los jóvenes ahorita están creando y están estudiando y están aprendiendo y hay muchísima inclinación hacia el arte. Yo no creo que haya mucha necesidad, como digamos, de moralizarlos o muchísimo menos. A mí por eso me llama la atención todas estas nuevas manifestaciones que hay en donde están creando paralelamente. O sea, por eso siempre hablo del tatuaje, por ejemplo, que hay muy buenos dibujantes trabajando ahí, muy buenos, y además teniendo en cuenta el soporte tan complejo que es la piel y que es el cuerpo mismo, y hay excelentes dibujantes. Incluso en la colección que dirijo, en la colección Milenio, hay 2 tatuadores que están ahorita ya pintando, pero que iniciaron como tatuadores y siguen tatuando además. Ahí hay muy buena creación, hay muy buenos artistas. Entonces ahí se han abierto vertientes. Ahorita los mejores dibujantes están haciendo animación y están haciendo videojuegos. La gran escuela de dibujo que está en París, que es una de las escuelas de arte más difíciles para entrar, es donde se están entrenando a los dibujantes que están trabajando en hacer escenografías, personajes, animaciones, y hay chicos que están muy interesados en este proceso. Eso es muy importante, porque ahí está la creación y ahí está la disciplina, que es esencial para la creación artística. O sea, la disciplina, la creación artística por un lado es un enorme acto de voluntad, pero el primer acto de voluntad que debemos de tener es el de aprender y el de disciplinar nuestro propio caos mental para que se enfoque hacia ese aprendizaje tan exigente. Y están ahí trabajando y están aprendiendo a dibujar, y yo creo que van a seguir creando y viendo vertientes. Por eso es muy falso pensar que el arte está exclusivamente dentro del museo o está exclusivamente dentro de las galerías, porque además todas estas obras, yo quiero ver quién va a necesitar una cédula para explicar su tatuaje. O sea,
mira mi tatuaje y te voy a leer aquí el texto que escribió no sé quién para que lo entiendas. No, eso no pasa. Y vemos las animaciones y lo que quisiéramos entender es cómo lo lograron, o sea, cómo llegaron a ese grado de virtuosismo, y lo están haciendo, y están haciendo música, y están componiendo canciones, y tienen todas esas enormes curiosidades. Yo creo que yo tengo muchísima confianza en todo eso, en todos esos caminos que han abierto, y que obviamente se separan de toda esta gente, porque ahí, pues, no sé, o sea, alguien que su masterpiece es orinar o vomitarse, pues no necesita, ¿qué va a estar haciendo frente al reto de una animación? O sea, nada, ¿verdad? Nada. Pero hay quienes están ahí cumpliendo esos retos y buscando todas esas formas. Ahora, el arte ONGero que siempre he criticado es porque es muy fácil generar chantaje social para que algo sea obra. Porque entonces, si la criticas, es que no estás de acuerdo con la obra, no estás de acuerdo con toda, digamos, la benevolencia de la obra. Es un arte muy maniqueísta, es un arte mesiánico. O sea, hasta la más estulta nimiedad vino aquí para salvar al mundo. Y se creen que en una sala del MUAC con 3 botes están salvando al país. O sea, dices, ¿de qué me estás hablando? Y cuelgan 3 pasamontañas y ya nos explicaron nuestra historia contemporánea. Entonces, ante esas cosas, es a las que siempre rechazo, porque ni son sociólogos, ni son antropólogos, ni hacen, o sea, las obras de arte que son encuestas. Y dices, ¿y dónde está toda tu metodología? ¿Y a dónde vas a llevar esto? No, a nada, pero yo lo que está es la reflexión. O sea, no, reflexiona en cómo aprender a hacer arte. Y eso es justamente lo que no hacen. Y esto, donde está lo ONGero, es lo que le ha hecho mucho daño al arte feminista, por ejemplo. Porque es muy fácil llevar los clichés del arte feminista. Miren, desde los años 50 hasta la fecha, que ya es así bastante decir, llevan lo mismo: ropa interior, muñecas, biberones, no sé qué. O sea, dices, bueno, y si criticas la cosa, estás en contra del feminismo, que son cosas muy diferentes. Entonces, ese discurso que se agrega a las obras, que es un discurso 100% ideológico, que es un discurso sin el sostén sociológico, antropológico, sin estudios profundos, que además no tiene cabida a evolucionar, no puede convertir nada en arte. O sea, las buenas intenciones no hacen arte. El arte, como todo, son los hechos. Por eso el arte no es subjetivo, y menos ahorita que existe el ready-made. O sea, nada más objetivo que un ready-made, que además es un objeto. Entonces, el arte es lo que es, y es lo que estamos viendo. O sea, no es subjetivo si sabes o no tocar el piano, no es subjetivo si sabes o no interpretar a Bach, o sabes o no sabes. Más objetivo que eso, nada. O sabes o no sabes composición, para hacer una pintura, para escribir una frase, para pintar, para hacer una obra musical. ¿Sabes o no? Todo eso es objetivo, ahí no hay subjetividades. Y la otra parte de la cuestión, acerca de la belleza, los seres humanos tenemos contacto con la belleza desde que tuvimos contacto con la naturaleza. En el momento en que nosotros decidimos describir lo que estábamos viendo, o sea, observarlo y describirlo, nosotros estábamos aceptando que la naturaleza era bella, y que si nosotros éramos capaces de reproducirla, íbamos a hacer algo parecido, es decir, íbamos a hacer belleza. Eso es esencial. O sea, no es que se haga arte por el arte. La belleza es una búsqueda intelectual. O sea, la creación de belleza como tal llevó muchísimo conocimiento. O sea, el barroco, haber construido el barroco, haber construido la idea de
de crear todo un lenguaje visual para dar ideas metafísicas. Eso es prodigioso, eso es prodigioso. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, vamos al altar de Tepozotlán, a ver ese increíble, que así, el barroco explosivo, excesivo, desproporcionado que tuvimos en el novohispano, que tuvimos en nuestra América. O sea, nada que ver con el barroco en Europa. O sea, aquí se desproporcionó todo. Y vamos viendo cómo se fue construyendo todo un proceso mitológico desde la base del altar hasta la cúspide, y que lo tenían que decir con oro, que lo tenían que decir con el brillo del sol, porque había otro sol ahí, un sol prehispánico, y había que crear otro sol. Todo ese pensamiento, ya más allá de que sí, que la sangre, que no sé qué pasó, lo que haya pasado, hubo una construcción estética para dar a conocer una idea metafísica. No fue belleza por belleza. Todo eso tiene un trasfondo metafísico. Eso es prodigioso. Y tan es así que es prodigioso que vean lo que hay ahorita en los museos. Como el retroceso intelectual que hemos tenido cuando hemos cesado de crear belleza, cuando le hemos estigmatizado, cuando hemos pensado que es una cosa fácil, el proceso que hemos tenido. Y entonces nos damos cuenta que llenan los museos de cosas bonitas y nos hacen creer, imagínense lo degenerada que está nuestra idea de la belleza, que creemos que Jeff Koons es belleza, que un perro inflado es belleza, la horrenda bailarina que puso enfrente del Museo Jumex, y la veían embelesados como si estuviera ahí la Victoria de Samotracia, o sea, todo el mundo así. Decías, ¿de qué me están hablando? Es una cosa de lo más kitsch, es una vulgaridad, porque ya creemos que eso es la belleza y nos lo venden así. ¿Han visto alguna vez el video que hizo, por ejemplo, Christie's, cuando iban a subastar la horrenda sirena de Jeff Koons? El tipo la describía como si estuviera describiendo el éxtasis de Santa Teresa, y veías el objeto, que es un objeto así, que podía ser alcancía de feria, y dices, no puede ser. Ahora, pues si la tengo que subastar y sacarle esa cosa $500,000, pues mira, te quedaste corto de palabras, o sea, di todavía más. Pero la belleza es una cosa, por eso es una cosa tan compleja. Ahora, la belleza no es agradable. Esa es la diferencia. Por ejemplo, alguien como Murakami quiere ser agradable, pues si hace una florecita y una sonrisa, pues si sonríes, pues be happy, ¿no? Todos estamos contentos. Quiere ser agradable, pero la belleza no tiene por qué agradar. La belleza puede ser terrible, como lo es la naturaleza. La naturaleza nos estremece, y lo hemos visto. La naturaleza nos atemoriza. Hemos visto las respuestas de la naturaleza, las hemos visto, las vemos constantemente, y nos llena de pavor la naturaleza, y no le podemos negar su belleza. Así es la belleza, así es cuando vemos una gran obra. O sea, por eso lloramos cuando escuchamos una gran pieza musical, porque nos estremece. Entonces no hay complacencia, no hay nada fácil en crear belleza, y no hay nada fácil en saber apreciar belleza. Es de veras la gran exiliada del arte. Es así, la tienen marginadísima. ¿Por qué? Justamente por ese grado de dificultad. Porque si ahorita llevan al museo un animal muerto, no, pues sí, qué difícil. La colección FEMSA tiene una obra de un artista de esta, bueno, la que le gustan los cadáveres, que amarró pollos en Monterrey, ya saben, 36 grados a la sombra, amarró pollos muertos a los árboles.
¿Saben a lo que olía eso? ¿Saben lo que sucedió a los 5 minutos? Y esa era la reflexión, esa era la experiencia. Bueno, entonces sí es muy difícil crear belleza, es muy difícil crear significado, es muy difícil crear sentido. Es más fácil hacer eso, es más fácil el impacto. Golpe, asústalos, como si fuera la casa de los sustos, ¿no? Si estuviéramos en la feria, asústalos. No vamos a eso es muy fácil. Vamos a otra cosa. Vamos a crear ese significado y ponerlo paralelo a nuestra propia cotidianidad. Cuando nosotros somos capaces de apreciar eso, vemos nuestra cotidianidad de otra manera. Cuando somos capaces de apreciar una naturaleza muerta, podemos llegar a nuestra casa y observar lo que hay en nuestra mesa y lo valoramos. Y podemos decir, mira, esto se ve mejor así, porque estamos desarrollando otro sentido, porque estamos desarrollando nuestra relación estética con la realidad. Todos los seres humanos tenemos una relación estética con la realidad y por eso la perseguimos. Por eso perseguimos hacer muchísimas cosas alrededor de esa transformación. Entonces no es poca cosa, es una de las búsquedas más importantes y es una búsqueda que no debemos de abandonar. La primera es si tienes podrías considerar si tienes algún gusto culposo dentro del mundo del arte, si eres un artista en la obra. ¿Sabes qué? Mi gatita, la Punina, muere por Tchaikovsky, el Cascanueces. Y lo oigo con ella. Porque no saben, es una dulzura. Tengo 2 gatitos, la Ronris, que la conocen en los videos, y Punina es otro gatito negro. Punina es abundancia en serbio croata. Y Punina, cuando oye el Cascanueces o la Bella Durmiente, bueno, y pues se lo pongo y lo escucho. Ahí me da culpa. Ya podrías llamarla a Chapultepec. Ay, sí. Ajá, exactamente. Y otra rapidísima, ¿qué es lo que más te del mundo del arte, que realmente te enchile? Que realmente me enchile. La demagogia. La demagogia, definitivamente. La demagogia. Está lleno de demagogos el arte contemporáneo ahorita. Me molesta muchísimo. Y me molesta que además, o sea, 2 vertientes de la demagogia me molestan mucho. Todo esto que hay alrededor de este arte mesiánico, y también me molesta la demagogia que hay alrededor de las migajas que le da el sistema al arte y que se venden como si fuera la gran cosa. O sea, eso me molesta muchísimo, porque son literalmente migajas. Y todo el mundo, el arte ha servido para hacerse la foto de todo el mundo, porque o sea, no te puedes hacer la foto con nada de lo que esté sucediendo en el país, o sea, con nada, pero basta que hagan cualquier cosa, o un puente, y le digan calzada flotante, que es una ridiculez, y todo el mundo va y se hace ahí la foto, y todo el mundo va y le corta el listón, y no sé qué, y no sé cuánto, aunque tenga problemas, y bla, bla, bla. O sea, todo eso es, o sea, me enerva, porque yo conozco las tripas de los museos, porque yo conozco las carencias, porque conozco las carencias de las escuelas de arte. Entonces todo eso, y además que haya complicidad de parte de todas estas obras y que estén, porque hay muchísima complicidad de todos estos gestores, operadores, como ellos se hacen llamar, y demás, que participan de todo esto y que solicitan con un enorme cinismo becas para que la obra sean las bolas de pelo de su perro, porque además con eso se ganan las becas. O sea, todo eso me disgusta muchísimo, me pone mal. ¿Alguna otra pregunta? Pues intervenir seres vivos y, o sea, como arte contemporáneo, o sea, como tipo la obra de Eduardo Kac,
bueno, esas cosas de mezclar ciencia con arte, como que lo están manejando como algo muy contemporáneo. Quisiera saber tu opinión. Mira, ni es ciencia ni es arte, ni es ciencia ni es arte, porque ni tiene los alcances de la ciencia, porque la ciencia tiene fines muy claros y tiene objetivos muy claros, y estas personas ni los tienen, nada más están manejando una forma de morbo, y fíjense, y eso también es una forma de asunto enejero y demagógico, lo manejan con muchísimo morbo, que es lo único que desatan, y ni están haciendo ciencia ni están haciendo arte. Y esto de que intervengan a seres vivos por pura ociosidad, porque una cosa es que la botánica intervenga a un ser vivo para generar mejores cultivos, pero que lo hagan por puro divertimento, de veras es divertimiento burgués, por eso le llamo arte onanista. Eso me parece aberrante, y todas las obras en las que involucran animales vivos me parece una cosa detestable, detestable. Estas personas no tienen ética hacia la vida, no la tienen, porque es así, no hay respeto, porque son seres inofensivos, y son seres que no se pueden defender, y que los utilicen y estén haciendo todo ese tipo de cosas. No son experimentos científicos reales, o sea, no están probando una medicina y que tengan que hacerlo con determinados animales para probar esa medicina y etcétera. O sea, y a los científicos les están poniendo reglas. Fíjense la injusticia, a los científicos se les está poniendo ya reglas incluso para probar los medicamentos que nos van a dar a nosotros, les están poniendo ya reglas hasta para eso, y estas personas no, porque estas están fuera de la ley, fuera de la ética, fuera de todo, y estas personas no, y no logran arte, y no logran todo eso de que el arte transhumanista, el arte siempre lo vamos a hacer los seres humanos, el arte siempre está con nosotros. Es como esta película de Cronenberg, que hice el video con la crítica, que la película es un superplomo y tal, y se trata de este tipo de prácticas. Es absurdo, es absurdo, y todo eso se está haciendo por sacar falsas formas paralelas de arte que están ajenas a la creación. Hay muchísimo más riesgo tecnológico, científico, para sacar una buena película que cualquiera de esas obras. Y esas personas son incapaces de llevar el conocimiento tecnológico, porque además pensemos que en el Renacimiento la tecnología era arte. Ahorita está todo eso seccionado y separado, pero en el Renacimiento la tecnología era arte, que es lo que ya está justamente sucediendo con el perfeccionamiento tecnológico en el cine, en los videojuegos. O sea, se están acercando de nuevo a eso, y lo que están haciendo estas personas no llega a eso. O sea, ni es tecnología, ni es arte, ni es ciencia, es simplemente lo de siempre. Una cédula de este tamaño, por ejemplo, las obras de Lozano Hemmel, ay, que cibernéticas, que esto, que el otro, que no sé qué, siempre están descompuestas. O sea, dices, bueno, mucha tecnología, mucho todo que funcione, porque ¿sabes qué? Si algo vende la tecnología es eficiencia, punto, no hay más. Si algo vende la tecnología es que la cosa funcione, y estos se inventan sus cosas y no sé qué, de veras son simplicidades, y no funcionan, no funcionan. Era de risa loca. En Art Basel así anunciaron, fue como, de veras era como para una película de Woody Allen. Anuncian que ese día iban a echar a andar la obra de Lozano Hemmel. Ahí vamos, de chismosos, ¿no? Pues es mi trabajo. Y la cosa no furula. No, que permítanos que ahorita que regrese no sé qué, mejor la pagaron, estuvo los 7 días de la feria apagada. Aquí esto funciona. O sea, funciona el micrófono, funciona la computadora, funcionan sus teléfonos. El arte entonces no es subjetivo, ¿se dan cuenta? O funciona o no funciona. Entonces todo eso, para concluir, ni es arte, ni es ciencia, ni es tecnología.
Hola, muchas gracias y pues confesarte primero que soy un gran fan tuyo. Ay, gracias. Con todo respeto, si te puedo hablar de tú, creo que es muy importante la labor que haces y muchas veces no es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Creo que lo importante, a lo mejor mucha gente puede hacer lo mismo que tú, pero la forma en las palabras y las palabras que tú usas creo que es mucho más efectivo y eficiente que lo decías para que llegue el mensaje y para que trascienda. Entonces, gracias básicamente por existir. Gracias. y por hacer lo que haces. Primero quisiera preguntarte, me cuesta un poco de trabajo a veces entender, sé que tienes ya un video en tu canal de Picasso, la verdad no lo he visto, pero me cuesta un poco de trabajo a veces entender el valor que puede llegar a tener el Guernica. Siento que si alguien viera el Guernica sin saber qué es de Picasso, sin saber quién es Picasso, si no tuviera firma, sin saber qué pasó, tú dices que el arte trasciende su contexto. Si nadie sabe que eso fue por una bomba en España, etc., si alguien lo viera pensaría que es un dibujo de un niño. Siento, ¿no? Eso es primero, o sea, no sé qué opinas tú. Segundo, a lo mejor como sugerencia o como petición para tu canal de YouTube, creo que podrías hablar a lo mejor de música, de películas, como lo que hace el trabajo que hace John Williams o Ron Howard o Danny Elfman, que creo que o sea, no sé, a veces no son tan famosos. Creo que John Williams, para mí, por lo menos está al nivel de Mozart. Tienes razón, sí. Y John Williams yo lo escucho como diario casi. Entonces a lo mejor valdría la pena que me hicieras un análisis. Y los últimos ya son como preguntas un poco más personales. Si tú tienes tatuajes. Fíjate que me debo mi tatuaje y mi ilusión es hacerme mi tatuaje en Japón. Quiero un tatuaje yakuza. Natural, como a la antigüita, sin... Okay. Y como Thomas Mann en la segunda parte de los Buddenbrook, sin anestesia. Y bueno, también comentarte aquí, lo había apuntado, decirte con todo respeto, no sé si conozcas a George Carlin. Me recuerda un poco a veces cómo dices las cosas. ¿Sabes quién es George Carlin? Creo que me recuerdas mucho a él porque es de esta como contracultura de decir, a ver, despierten, estas estupideces que están haciendo no están bien, no es como que, no sé, valdría la pena a lo mejor también hacer un análisis de su trabajo porque para mí era un artista él, por cómo usaba las palabras y todo. Y ya la última pregunta personal, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita. Tengo muchas, pero a ver, entre mis favoritas, Luis Buñuel. Buñuel me fascina, me parece un perverso perfecto. Viridiana es maravillosa, es Tristana, o sea, me parece un perfecto perverso. Haneke me gusta mucho y por eso aquí un tatuaje yakuza. Me encanta el cine yakuza, me encanta. Y tal vez una película que siempre voy a volver a ver es Sunset Boulevard. Son películas que me quedan mucho, pero hay muchas películas que el cine me fascina, y Hitchcock, por ejemplo, me gusta muchísimo. Hitchcock es así un grande. Yo creo que Rebeca va a seguir, es un canon. Sí hay películas que verdaderamente sí volvería a ver. Nazarín, qué bárbaro, de Luis Buñuel. Hay cantidad de películas que me gustaría volver no dejarlas de ver, pero yo creo que esas serían como de las más entrañables para mí, definitivamente. Y bueno, de la música sí quisiera profundizar. Creo que ahorita los músicos que están haciendo partituras para cine están a ese nivel, como tú dices, de Mozart. Yo creo que la música para cine ahorita está creando, digamos, los grandes conciertos. Simplemente una parte importantísima del guión ya se han vuelto la música de las películas, pero la música original, además, la música original que va paralela, ahí están las grandes obras, porque además cuando la música se alejó también del público y que se sobreintelectualizó, la música dejó de transmitir muchísimo, y entonces la música también cuenta historias. Nosotros escuchamos a Beethoven, escuchamos la 9ª sinfonía y se nos viene encima, ¿no? La quinta, el concierto número 1 para piano y orquesta, que es así una maravilla, se te viene encima el concierto.
Y entonces dejamos de tener esa relación emocional con la música, y la música perdió al público, porque antes el público se manifestaba. O sea, el público, la música se alejó del público. Llegaban a los conciertos y gritaban o aplaudían. O sea, Mahler, cómo salió corriendo de la sala de conciertos, o sea, Stravinsky. El público estaba ahí, reaccionando ante las piezas, ante los cantantes de ópera. O sea, éramos parte de la música. Y se alejó, y entonces ya se fue hacia la música más popular. Y hay gente, y no lo desdeño, hay gente que está haciendo música de masas con calidad, definitivamente. O sea, ahí hay gente que está trabajando muy bien. Pero la música de cine es ahorita una cosa sensacional, y allá debe estar ya mi amigo Alex Phoenix, con el que una vez hicimos un programa ahí está Alex, de radio muy bueno sobre música de cine, justamente, las partituras que más me gustaban, y eso es muy, muy importante. Ahí es donde, es lo que digo, como los videojuegos, como todas estas nuevas formas de expresión, la música de cine es donde están nuestras nuevas salas, Ennio Morricone, nuestras nuevas salas de concierto. Creo que eran todas, ¿verdad? Picasso. Sí, muy importante. Ningún niño dibuja como Picasso. Ninguno. O sea, todos dibujamos de niños. ¿Quién dibujó como Picasso? Nadie dibuja como Picasso. Y cuando alguien trata de dibujar como Picasso, luego lo dice, estás copiando a Picasso. A Picasso le tomó muchísimo ser Picasso. Muchísimo. Y unas enormes frustraciones. Y ese señor español bajito, seductor a morir, como su minotauro que hizo en esos grabados en su suite Volar, arrogante, lloró como estúpido en París. Lloró y lloró y lloró. Y no sabía cómo. Las señoritas de Aviñón estuvieron 10 años guardadas. Y llegaron y le decían, eso está horrendo. Y las volví a guardar, y decía, es que yo tengo que pintar esto. O sea, le tomó muchísima fuerza, muchísima humildad decir, este es Picasso. Porque eso nos cuesta muchísimo aceptar quiénes somos. Ahí no se necesita arrogancia, miren, se necesita poner la rodilla en la tierra. Y eso fue lo que hizo él. Ya después sí, volvió loco todo el mundo y seducía a todo el mundo, y hay una loca que ahora que es el aniversario, su performance es pararse en las salas a decir que cancelen a Picasso, porque las mujeres, y que era misógino y que era no sé qué. O sea, los retratos de Jacqueline son de los mejores retratos femeninos de la historia del arte. O sea, esos retratos de Jacqueline llorando son así, son increíbles. O sea, nadie dibuja así. Ningún, por lo menos, y ahorita además que los niños son así, niños orgánicos, hiperactivos, y que no les puedes decir nada, que todo destruyen y todo rayan. Yo nunca he visto así de que voltear, ay niño, ¿qué hiciste? Nunca, nadie. La siguiente pregunta, por favor. Por cuestiones de tiempo vamos con la última pregunta. Yo doy clases en el CCH de la UNAM desde hace muchos años. Y ahí actualmente en uno de los planteles prácticamente todos los edificios están pintados por alumnas con esta cuestión del feminismo, la cual yo he apoyado bastante, pero sí difiero con respecto a este criterio de pintar por todos lados en los edificios. Cuando yo le pregunté a una de las alumnas por qué estaba pintando, me dijo que era una denuncia política. Y así han seguido pintando todo el plantel, todo el colegio, sin que uno pueda argumentar mucho al respecto. Sin embargo, más allá de poder armar una polémica con estas chicas, a mí me interesa el que podamos a la mayoría de los estudiantes, o por lo menos a los estudiantes y las estudiantes a las que yo les doy clase, es un poco que visualicen, que aprendan, que tengan más idea de lo que es el arte. ¿Cómo podría yo decirle algunos puntos, 5 puntos, tal vez 2 puntos, por cuestiones de tiempo, decirles, miren chicos, chicas, esto
para que ustedes vayan viendo lo que puede considerarse arte o no. Además de recomendar, por supuesto, este libro a los alumnos y alumnas y los videos, ¿no?, que he visto muy interesantes, siempre dejan como aleccionador alumnos para mí. ¿Qué podría decirle yo a estos alumnos? ¿Qué rayan? ¿Qué ponen? Van desde grafitis sin sentido hasta algunas consignas y hasta pinturas, ¿no? Que van pues poniendo en todos los edificios. Son, por ejemplo, una chica, un chico, una mujer que está lastimada, altares que también ponen, varias cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez fue un crítico de arte, un pintor, perdón, a uno de los planteles y dijo, si por mí fuera, pues yo borraría la mayoría de estos. Pero ellas ya no dejan borrar ninguno, porque dicen que es arte y que además son de denuncia política. Bueno, pues no es arte. O sea, eso definitivamente no es arte. Ahora, deberían de entender estas chicas que el impacto de una obra no es, ahora sí que no es en cantidad, es en calidad. O sea, es lo que tal vez podrían entender. Que el hecho de que pongan eso no va, incluso además por la repetición misma, pues obviamente se va diluyendo cada vez más y más y más el impacto, ¿no? Ya no aporta. Lo que sucede con esto, que en realidad no son ni manifestaciones artísticas o políticas, dentro de ellas mismas no lo quieren aceptar, son pequeñas venganzas, digamos, son actos de violencia. O sea, pintar eso es un acto de violencia en sí, o sea, es lo que están haciendo, se están manifestando de esa manera. El asunto ahí es que ellas deberían de tener, yo no sé cómo podrían tener una especie como de debate o de encuentro con las personas que pintan esto y sí decirles que se gane el espacio bajo la valoración del espacio mismo. O sea, decir, el muro va a valer si tú le das valor. Y tú le vas a dar valor cuando pintes algo que signifique de verdad a través de lo que está mostrando. O sea, porque esto pierde significado porque no está transmitiendo nada. Y es lo que deberían de entender. O sea, lo que hicieron los muralistas fue darle valor al muro. O sea, el muro no significaba nada y no valía nada más que ser una frontera entre el interior y el exterior. Y ellos le dieron valor. En el momento que les entregaron el muro, los muralistas es lo que hacen, le dan valor a ese muro, y le dan un significado. Entonces es lo que ellas tendrían que aprender, a darle valor a ese muro. Pero nada más se lo van a dar cuando su obra tenga esa carga de significado. Y esa carga se la van a dar cuando puedan crear sus propios símbolos y puedan mandar su mensaje. Solamente lo van a hacer con una obra. Y si son una consigna, con una consigna inteligente. Porque decir cualquier cosa no significa nada. Nada. O sea, todo el tiempo estamos... O sea, vean simplemente las bolsas de Gandhi, todo el tiempo están llenas de letreros. O sea, todo está lleno de letreros, todo está lleno de... porque de alguna manera la publicidad son consignas mercantiles. Son eso. Y todo el tiempo estamos y se pierde, llega un momento que se pierde todo eso. Pero si no tienen el valor, y eso además lo van a hacer, cosa muy importante, cuando valoren su causa. La causa del feminismo no está debidamente valorada. Está completamente desvirtuada. Cuando valoren su causa, que va más allá de eso, van a poder decir algo acerca de su causa. Y simplemente, como no lo pueden decir, están haciendo esas cosas. Entonces tendríamos que empezar por ahí, por hacer un análisis de lo que quieren decir, para ver cómo lo van a decir. Y ese sería un proceso muy interesante allá en el CCH. Y va más allá de la prohibición y tal, y de borrarles, no, pues si yo también les borraba todo, ¿cómo te explico? O sea, así con una pistola de aire y vamos a pintar todo de nuevo. Pero
no va a tener ningún sentido. Yo creo que sería un proceso muy interesante a establecer ese diálogo con todas esas estudiantes y decir, ok, vamos a plantear desde el principio, ¿cuál es tu causa? ¿Cómo quieres describirla? Y entonces sí, te vas a ganar el espacio para decirlo. ¿Otra pregunta? Muy interesante la plática, me encantó. Bueno, te quiero hacer una pregunta muy específica en cuanto a la inteligencia artificial. Están estos nuevos softwares que de alguna manera te pueden emular o pueden hacer obras o intentan hacer obras muy complejas, y de lo cual yo ya he conocido varios artistas que quizá tienen algún problema en el cual puedan terminar una obra y utilizan inteligencia artificial como para darse una idea hacia dónde ir. Pero también tenemos el extremo de otros artistas del mundo moderno que ya utilizan a terceros para hacer sus obras y ahora tienen inteligencia artificial. Eso nunca han tenido inteligencia. Totalmente de acuerdo. ¿Hacia dónde vamos en el arte con esta inteligencia artificial, pero en específico con este software que ya te puede como emular mucho cuestiones? No estoy diciendo que tengan sentimiento en sí, pero que al menos te dan esa sensación y que a veces te crean imágenes que pueden ser fascinantes. Digo, yo intento ser un artista, un pintor, y pueden ser como cosas muy fascinantes, pero a veces pueden ser terroríficas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que va a pasar en el arte en específico con este tipo de software? ¿Vieron la horrenda chica de la perla que hicieron con inteligencia artificial y que está colgada ahorita y que todo el mundo está indignado? Es eso lo que están haciendo. Es espantosa. Y además los aretes son unos foquitos, o sea, es así, de verdad es una cosa fatal. Mira, lo que debemos desarrollar los seres humanos, y yo tengo una conversación con eso con Antonio García Villarán y tengo además un video, lo que debemos desarrollar los seres humanos es nuestra propia inteligencia. La tecnología está ahí y muchas cosas de esa tecnología van a servir como gadgets, como juegos, como esto de crea tu avatar, que es una cosa horrenda. O sea, van a hacer ese tipo de cosas. O sea, son entretenimientos, no son obras. Porque ustedes ven esas obras y simplemente no saben componer, no saben hacer una mano. Y en muchas de esas obras hay ahorita un movimiento que está diciendo que es plagio, porque están tomando fragmentos de obras de otros artistas y los están echando porque obviamente la aplicación es un buscador de imágenes. Entonces tú le pones mujer con perro y va a buscarse a ver si es un Sorolla, y entonces le va a jalar o va a buscar y va a encontrar el dibujo de alguno de ustedes y lo va a jalar y lo va a poner ahí, y está haciendo collages con todo esto sin respetar la autoría, los derechos de autor. Eso es muy importante. No hay respeto a los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos ahorrando? ¿Qué se ahorran? ¿El esfuerzo de aprender? ¿El privilegio de crear? ¿El placer de ver un dibujo terminado? O sea, eso se están ahorrando. Se están ahorrando la enorme sensación, la enorme frustración de decir, hoy no me quedó, y aventar. Es como esto que está haciendo textos, que de verdad debería hacer todos los textos de Arte VIP, esta cosa que ya hace ensayos y lo saca, seguramente se roba palabras de mi blog y se roba pedazos de Wikipedia y se roba no sé qué. O sea, ¿qué se roban? La sensación de terminar el día y decir, me faltó esa frase y no pude sacar esa frase, y pelearte contra eso y vencerlo y ganar y sentir que ya escribiste lo que tenías que decir. Se están ahorrando eso. Entonces, ¿sabes qué? Que le entren a todas las apps y que hagan lo que quieran y que metan su sopa al horno en microondas, porque todo hay que hacerlo rápido, y que nunca vivan la delicia de cocinar lentamente lo que se van a comer. O sea, que vivan así. Esa gente sin creatividad, sin inteligencia, nadie la necesita. Para los demás, este libro. Gracias por haber estado aquí. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. ¡Ah, bravo! Y luego firmamos todos los libros. Hola, buenas noches. Antes de mi pregunta quiero irnos de un performance de Yoko Ono donde está gritando. Estúpida ella. No, de verdad. O de cualquier obra de Gabriel. Anoche empecé a leer tu libro y mientras lo leía me acordé de varios comentarios que has hecho, atinados por cierto,
Y uno de ellos es que los artistas VIP están intentando de ser chistosos, ¿no? Y mi pregunta es si tú crees que el humor es exclusivamente una característica del arte VIP o también puede existir en el arte real. El humor es una de las cosas más difíciles de alcanzar. Es dificilísimo. Ahí lean el libro de los cinismos de Michel Onfray. Cómo habla de esa corriente de la filosofía, los cínicos, de Diógenes de Samosata, cómo se burlaban de Platón. O sea, te mueres de la risa de las cosas que le decían a Platón, de cómo lo decían, porque era el pleito todo el tiempo de frente además con la ceremonia de Platón, ¿no? Y que se lo creía y todo. Y ellos se morían cuando dijo Platón que el hombre era un bípedo sin plumas y le aventaron, fueron por un pollo, lo desplumaron y se lo aventaron, le dijeron, ahí un hombre. O sea, hacían ese tipo de cosas y ellos decían que se podía llegar a la filosofía a través de la risa. Y claro que se puede llegar a la filosofía a través de la risa. O sea, es una cosa dificilísima. Y lees a Molière, por ejemplo, y además lo que le costó a Molière, es por eso que les digo que para aceptarnos a nosotros mismos hay que poner una rodilla en la tierra. Molière, que siempre quiso ser dramático y que quería ser Racine y escribió unas obras de teatro densas y pesadas que nadie quería y le aventaban cosas al escenario y demás, cuando se aceptó a sí mismo con esa facilidad que tenía, esa virtud que tenía hacia la comedia, y empezó a escribir sus comedias, se convirtió en Molière. Es una cosa dificilísima. Ahora, lo que hacen estos es que son chistoretes y que de verdad, o sea, es increíble. Eugenio Derbez podía dirigir la Tate Britain, o sea, las cosas que hacen, o sea, todo el tiempo quieren caer bien, y entonces te dicen que están reflexionando y llegan y le ponen a un cráneo unas orejas, ¿no? Y son sus obras, o sea, y te quieren hacer reír según ellos con ese tipo de cosas, y sí se quieren hacer los chistosos, o sea, y todo el tiempo pretenden que eso sea parte del discurso, pero es una cosa totalmente diferente, es totalmente diferente. La comedia es muy compleja, la comedia es, y saber incluso la denuncia que hay a través de la comedia, como muchísimas comedias han sido censuradas porque son así radiografías del sistema. Eso es complejísimo y eso está años luz de lo que vemos en los museos. Esta parte, quería solo hacer una pregunta muy básica. Yo estudié psicología, realmente me inclino más por la parte de psicología social. Yo solo quería hacer una pregunta que tal vez pueda ser con el simple, ¿no? Pero usted, desde la perspectiva que tiene del trasfondo teórico, ¿qué tan ligada ve usted está con una cuestión de psicología de las masas de Gustave Le Bon, o un tema similar de sociología? La psicología de las masas, o sea, mira, hablando de, digamos, la psicología de las masas y lo que hay atrás de estas obras, en relación a eso, yo creo que pasó un fenómeno muy claro. Yo creo que con el arte contemporáneo y yéndonos a las masas, se desvirtuó el concepto de libertad. Y eso fue fundamental para que sucediera. O sea, hay un gran mito alrededor de la libertad. La libertad es axiomática y todo el mundo es el gran bien, digamos, del ser humano, ¿no? Entonces, en ese momento se ha ido desvirtuando. Y si algo está rodeado de leyes, es la libertad. Para poder ejercerla hay un reglamento inmenso para poder ejercer la libertad como tal. Y en este momento, cuando se desvirtúa el concepto de libertad con este tipo de arte, con el arte VIP, video, instalación, performance, cuando se desvirtúa y dicen, es que la libertad del artista no la puedes coartar, el artista puede decir lo que sea y puede hacer lo que sea, entonces el artista queda fuera de la ley. Y por eso puede maltratar animales y pueden hacer un performance obsceno y pueden involucrar incluso
hubo una gran polémica en Argentina de un hombre adulto que llevó una niña para hacer un performance y los dos estaban desnudos. O sea, una cosa de ese tipo. Entonces, cuando se desvirtúa de esa manera la libertad, empieza a cambiar también el concepto de libertad de las masas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que las personas, digamos, antisociales, la delincuencia, etcétera, son los que rompen con el concepto de libertad, o sea, rompe con el código de la libertad. Y entonces se sobrepasa el código y se comete un crimen. Entonces decimos, y por otro lado tenemos el arte como algo muy valorado socialmente, que se le da un museo, se le dan subvenciones, se le escriben libros, no se le persigue, y rompen ese código de libertad. Rompen esa frontera que debe de existir, de elemental convivencia, se rompe. Y no por transgredir y por crear, porque la misión del artista es romper con muchísimas barreras para crear, ya lo dije, y la misión de nosotros es romper con muchísimas barreras para contemplar. Pero se rompe otro código, se rompe otro. Y entonces llega Hermann Nietzsche y mata y abre en canal un animal ahí y lo sacrifica gratuitamente y hacen ese tipo de cosas. O llega una persona y se fotografía en una morgue, sabiendo nosotros que eso es un delito, que no puedes violar la dignidad de ese cadáver. Entonces es donde se cambia toda esa psicología, y por eso es tan importante manifestar lo que pensamos, y por eso es tan importante buscar el arte que queremos buscar y observar y manifestar y decirlo, decir esto no es arte, como somos capaces de decir esto es un delito, como somos capaces de decir esto es un crimen. O sea, decir así de simple, esto no es arte. Yo recuerdo que eran gigantescas las pláticas y les tenían que cortar en la radio como lo están haciendo aquí. Sí. Y si pudiera retomar en algún punto eso, bueno, eso era más como una sugerencia, y la pregunta más bien se podría decir que es, ¿qué piensas de un espacio como el actual complejo cultural Los Pinos, que se le entregó la dirección a Gabriel Orozco, y acerca de la calzada flotante, que la mencionaste hace un rato, pero ¿qué puedes pensar? No sé si te has dado una vuelta por el complejo cultural Los Pinos, y qué piensas en lo que se ha transformado actualmente y el impacto que pudo haber tenido en la sociedad, porque a mí se me parece un lugar increíble, que pudo haber trascendido en la actualidad y que ha sido olvidado. Hay un salón que se llama Venustiano Carranza, donde hay una pintura de David Alfaro Siqueiros, ahí, que estuvo guardada, que la expropió Díaz Ordaz, y solamente pudo ser visible hasta la fecha que se abrió el complejo cultural. Y ahí fue, bueno, yo escuché que ahí fue donde prácticamente Díaz Ordaz organizó el ataque al movimiento del 68, y actualmente se hizo ahí un canto, fue un cantante donde imitó, bueno, se me fue el nombre, a Chavela Vargas, y eso a mí me pareció increíble, porque en un lugar donde se transgredió para el movimiento del 68, que se haya vuelto un lugar, en ese salón, donde se hizo a la mayor, se puede decir, figura lésbica que hubo en México y que impactó en Latinoamérica, como Chavela Vargas, ¿no? Que en el mismo lugar se ha situado y que haya pasado desapercibido. Conozco bien el lugar de Los Pinos. Yo creo que por un lado fue acertado que ya se saliera de ahí gobierno y eso se volviera a integrar a la zona de Chapultepec y tal. Además, tiro por viaje paraban las manifestaciones ahí, cerraban y era un caos, ¿no? Eso, sin embargo, Palacio Nacional también debería ser un museo. Y más todavía porque es un edificio mucho más valioso, mucho más antiguo, con más historia, con más tradición, contiene murales, es un lugar valiosísimo. Todo eso, que además todavía hay muchas oficinas y tal, todo eso debería ser un museo. O sea, gobierno debería estar
despachando en la luna, o sea, lo más lejos posible. No, de verdad, debería de estar en un área ahí lo más lejitos posible. Y esos dos lugares deberían de ser un museo, definitivamente. Ahora, Los Pinos yo creo que carece de programa, carece de orientación, carece de financiamiento. O sea, ahí se podrían hacer, justamente eso veníamos platicando cuando venía yo para acá, de todo lo que se podría hacer en ese sitio, muchísimo más. O sea, esos muros se tendrían que estar comisionando para hacer verdaderos murales, no una carota y un monote, no, o sea, verdaderos murales. Debería de haber un exhaustivo programa de actividades, darle significado, porque sí fue muy importante ya tomar ese sitio y volverlo a integrar. Ahora, no tenía grandes lujos, o sea, había un mito alrededor de eso. Ya que entramos vimos que era un simple cuartel de oficinas, o sea, that's it, o sea, nada que aportar. Pero la locación sí tiene mucho que aportar. Incluso yo llegué a escribir que en vez de estar rompiendo el jardín botánico para hacer un museo para las obras de Gabriel Orozco y de sus amigos, que según él, imagínense, argumentaba que los turistas venían a México a buscar sus obras y no las vendían. O sea, ¿usted no tiene una caja de zapatos vacía en su casa? ¿Necesitan venir a México para verla? O sea, un pastel, una rosca de chocolate. Entonces, el asunto es que ahí podrían hacer ese museo, mira, sin ningún problema, que lo hagan ahí. Ahí metan sus obras, mira, para lo que son, caben en este cuarto. Todas, las obras completas de Cruz Villegas y de Gabriel Curi. O sea, caben en este cuarto. Entonces, yo creo que ese sitio, esa idea pudo haber fructificado con un buen plan. Eso, ojalá pues ya el futuro no existe, pero tengamos la voluntad de pensar que más adelante le van a dar un sitio. Bueno, creo que ya seguimos a las firmas. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Que buscaba, yo estoy pintando arte humano desde hace muchos años. Entonces tengo miles de inquietudes, me está ayudando bastante tu libro. De hecho, yo te conozco cuando se hizo la polémica de lo de los grafiteros. O sea, sigue esa polémica, o sea, es una herramienta para mi trabajo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Lisette, Z-E. Va a terminar. Muchas gracias. Oye, me gustaría, bueno, ya hice una serie, pero con un niño. ¿Cómo buscarte o cómo mandar redes? Ah, son pinturas. Ah, ay, gracias. No, muchas Todo lo que se puede hacer. Pero no me considero. No, que te lo pasan. No, nunca. No,